Hola, hoy revisaremos los mecanismos de depuración renal de sustancias. Como hemos discutido en las cápsulas previas, el corpúsculo renal produce el ultrafiltrado. El ultrafiltrado es el material inicial que da origen a la orina. Diariamente se producen 180 litros de ultrafiltrado, es decir, 100 ml por minuto. El ultrafiltrado que se forma y cae a la cápsula de Bowman circula por los túbulos renales, desde el túbulo proximal hasta el túbulo colector. Y dado que los túbulos renales absorben una gran cantidad de agua, el 99% del agua que filtra, el volumen de orina que se produce en un día es 1,8 litros, es decir, 1 ml por minuto. Se reabsorbió el 99% del agua filtrada. Es interesante, para entender cómo el riñón va eliminando las sustancias por la orina, comparar ahora la composición de la orina con la concentración de sustancias en el ultrafiltrado y en el plasma. Por ejemplo, observemos el sodio. La concentración plasmática y en el ultrafiltrado de sodio es de 145 equivalentes por litro. Sin embargo, la concentración urinaria de sodio es variable y puede oscilar en una persona sana con una dieta occidental entre 150 y 50 equivalentes por litro. La concentración de potasio en el plasma es 4 equivalentes, es lo mismo en el ultrafiltrado. Sin embargo, en la orina la concentración de potasio es mucho más alta, oscila entre los 20 y los 70 equivalentes por litro en una persona con dieta occidental. Si observamos los demás componentes, los demás solutos que están en el plasma y en el ultrafiltrado, podremos apreciar que varía la concentración urinaria de cada uno de ellos en comparación con un rango mucho más estrecho, que es lo que se observa en el plasma. Más aún, la concentración urinaria de una sustancia que es excretada en la orina depende del balance. Cuando aumenta la ingesta de sodio, la excreción de sodio aumenta, de modo tal que el contenido total de sodio del organismo no varía. Cuando aumenta la ingesta de potasio, por ejemplo en los vegetales, la excreción urinaria de potasio también aumenta. Eso se refleja en un aumento de la concentración. La concentración de una sustancia en la orina, por otro lado, no solamente depende del balance, sino que depende de cuánta agua se extrae en los túbulos, cuánta agua se reabsorbe a medida que el filtrado va circulando por el lumen tubular. Este esquema es el mismo que vimos en la primera lámina, solamente que he ensanchado el intersticio para simbolizar la reabsorción de agua. Como decíamos, de los 180 litros al día que filtran o de los 100 ml por minuto, se reabsorben 99. Por lo tanto, a la orina, que se produce en un volumen mucho menor, solamente llega 1 ml por minuto. Esto determina que la diuresis o el volumen de orina que se produce en un día sea solo de 1,8 litros. Naturalmente uno puede entender que si existe un soluto que filtra libremente, la concentración del soluto que aparece en la orina depende de cuánto soluto es retenido en el túbulo y además de cuánta agua se reabsorbe, es decir, cuánta agua queda en la orina para disolver el soluto. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos un soluto cualquiera que tiene una concentración plasmática de 1. Si este soluto filtra libremente, la concentración del soluto en la cápsula de Bowman va a ser igual a la plasmática. Sin embargo, cuando lleguemos al final del túbulo colector, dado que se reabsorbió completamente o casi completamente el agua, 99% del agua que filtró, la concentración del soluto, si es que éste no fuese reabsorbido junto con el agua, aumentaría 100 veces. Así que la concentración del soluto en la orina sería 100 veces mayor que la plasmática. Es decir, si la plasmática era 1, la concentración del soluto en la orina ahora sería 100. Es interesante conceptualizar
que en este ejemplo la excreción urinaria del soluto depende de cuánto soluto filtra, es decir, de la carga filtrada del soluto. La cantidad de soluto que se excreta es igual, idéntica, a la cantidad de soluto que filtra. Podríamos decir que este soluto es un soluto que se excreta debido a filtración glomerular. Finalmente, la concentración del soluto en la orina depende, por un lado, de cuánto soluto filtra, pero además depende de cuánta agua se reabsorbe a medida que el ultrafiltrado circula por el sistema de túbulos. Con esta idea podríamos tener un esquema como el que sigue, que nos va a permitir entender cómo es el manejo renal de sustancias. Manejo renal es un término que se utiliza para describir los procesos que puede sufrir una sustancia al atravesar la circulación renal funcional, es decir, al atravesar vasos sanguíneos en los cuales se origina un capilar glomerular y capilares peritubulares. Supongamos que la sustancia A, una vez que llega al glomérulo, filtra libremente. Podría ser una sustancia de bajo peso molecular. Una vez que filtra, cae en la cápsula de Bowman y circula por los túbulos. Esta sustancia A de mi ejemplo no es reabsorbida por el epitelio tubular y tampoco es secretada desde el capilar peritubular hacia el lumen tubular. Por lo tanto, la cantidad de sustancia A que aparece en la orina depende de cuánta sustancia A filtró. Este ejemplo de mi sustancia A, en que la excreción depende de cuánto filtró, es un ejemplo que muestra cómo el manejo renal afecta la excreción urinaria de una sustancia. En este ejemplo, la excreción es igual a la carga filtrada. La cantidad de sustancia que se excreta es idéntica a la cantidad de sustancia que filtra. Y así uno se podría imaginar que hay distintas sustancias. La sustancia X, que es la primera en verde a la mano izquierda, es una sustancia que filtra libremente, pero que además es secretada en forma activa por las células del epitelio tubular. En este caso, la excreción urinaria de la sustancia X va a representar o va a ser el resultado de la suma de lo que filtra más lo que se secreta. Otro ejemplo podría ser la sustancia Y, que está en el medio de la lámina. En este caso, esta sustancia filtra libremente, pero es reabsorbida completamente por los túbulos. Así que, a pesar de que filtre, no se excreta por la orina. El manejo renal para el caso de la sustancia Y es filtración y reabsorción. Una sustancia como la sustancia Y podría ser la glucosa, que filtra libremente y es reabsorbida en forma completa en el túbulo proximal. Normalmente no hay glucosa en la orina. Y finalmente tenemos la sustancia Z. La sustancia Z es una sustancia que filtra libremente y que es parcialmente reabsorbida. La excreción urinaria de la sustancia Z es equivalente a la filtración menos la reabsorción. De esta manera podemos entender entonces a lo que se refiere al manejo renal. El manejo renal describe lo que le ocurre a una sustancia que atraviesa la circulación funcional en el riñón. Recordemos que la filtración o ultrafiltración define el paso o describe el paso de los solutos del plasma a la cápsula de Bowman. La reabsorción, por otro lado, es el paso de una sustancia, ya sea agua o soluto, desde el lumen tubular hacia el espacio intersticial y luego hacia los capilares peritubulares. La glucosa es una sustancia que filtra libremente y que es reabsorbida en el túbulo proximal. La secreción, por otra parte, es lo contrario. Describe el paso de una sustancia desde el espacio intersticial hacia el lumen tubular. Muchos metabolitos y drogas son secretadas por las células tubulares y son excretadas por la vía urinaria, por ejemplo, la penicilina. En general, cualquier sustancia que tenga manejo renal va a poder ser descrita en cuanto a su excreción como la filtración más la secreción menos la reabsorción. Dicho de un modo un poco más coloquial, la excreción urinaria de una sustancia
es equivalente a cuánto filtra más cuánto se secreta por los túbulos menos cuánto se reabsorbe por los túbulos. Aquí tenemos ejemplos de sustancias en cuanto a su manejo renal. En la primera columna se describe cuánto filtra, en la segunda cuánto se excreta, en la tercera cuánto se reabsorbe y finalmente se describe el porcentaje de reabsorción. Aparece el agua, el sodio, el bicarbonato, el cloruro y la glucosa. Como vemos, la cantidad o carga filtrada de las sustancias en un día es masiva. Sin embargo, lo que se excreta es muy discreto para cada una de las sustancias. En general, estas sustancias, que son de los principales componentes del plasma, se reabsorben en su gran mayoría, como muestra el porcentaje de reabsorción. Así que, en base a estas sustancias, podemos nuevamente afirmar que el túbulo renal es fundamentalmente un órgano de reabsorción del ultrafiltrado. La depuración o clearance es el término que se usa para describir la función renal. El riñón limpia, depura el plasma de sustancias. Una sustancia que tiene clearance renal o depuración renal quiere decir que es una sustancia que es eliminada por la vía urinaria. Distintos órganos pueden cumplir esta función de depurar, limpiar la sangre. Por ejemplo, el hígado depura la sangre de sustancias que son liposolubles y las excreta por la bilis. El pulmón depura la sangre de CO2 que lo excreta por la ventilación. En el caso del riñón, la depuración o clearance renal se describe como el volumen de plasma que es completamente depurado de una sustancia en un minuto. Es una definición abstracta. Es como imaginarse que de todo el plasma que circula en un minuto por el riñón, una cierta fracción va a ser completamente limpiada de algún soluto. Un ejemplo que nos va a ayudar a entender qué es el clearance o depuración es la inulina. La inulina es un azúcar sintético de bajo peso molecular y que filtra libremente. La inulina tiene la propiedad de que, aunque filtra libremente, no es secretada ni tampoco es reabsorbida por las células tubulares. Es una sustancia inocua y tiene la otra ventaja de que es fácil de medir la concentración de inulina en soluciones acuosas por métodos colorimétricos. El clearance o depuración de inulina es equivalente a la velocidad de filtración glomerular. ¿Por qué? La inulina corresponde a una sustancia como la que describía en mi ejemplo, una sustancia que es filtrada en el riñón. Como muestra el esquema de la mano derecha, vemos que la sustancia A atraviesa el capilar glomerular, cae en la cápsula de Bowman, transcurre por el túbulo renal y es excretada por la orina. Las células tubulares no secretan ni reabsorben inulina. Por lo tanto, para el caso particular de la inulina, la excreción urinaria de inulina es igual, matemáticamente, a la filtración de inulina. Podríamos decir que la excreción diaria de inulina es igual a la carga filtrada en un día de inulina. La inulina se puede utilizar experimentalmente para calcular o medir en un paciente la velocidad de filtración glomerular. Si vemos en la ecuación, sabemos que la excreción urinaria de una sustancia es igual al filtrado más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. En el caso de la inulina, el manejo renal es exclusivamente filtración, no hay secreción ni reabsorción. Por lo tanto, la excreción urinaria de inulina es igual al flujo urinario por la concentración de inulina en la orina, o bien la excreción urinaria de inulina es igual a la cantidad de inulina que filtra en el día o en un minuto. La excreción urinaria de inulina puede ser calculada multiplicando la concentración plasmática de inulina por la velocidad de filtración glomerular. Si utilizamos las dos definiciones que tenemos de excreción urinaria de inulina, podríamos despejar la velocidad de filtración glomerular.
el flujo urinario por la concentración de inulina en la orina es igual a la velocidad de filtración glomerular por la concentración de inulina en el plasma. Si en esta ecuación despejamos el valor velocidad de filtración glomerular, tendremos que el flujo urinario por la concentración de inulina en la orina dividido por la concentración de inulina en el plasma es igual a la velocidad de filtración glomerular. Esto es práctico porque, como ya mencionaba, se puede medir la concentración de inulina tanto en la orina como en el plasma con facilidad, y el flujo urinario es muy fácil de medir. Basta recolectar la orina en un periodo determinado, por ejemplo en 24 horas, y uno puede calcular el flujo urinario por minuto o por hora. De este modo tenemos en el recuadro amarillo que, en el caso particular de la inulina o de cualquier sustancia cuyo manejo renal sea exclusivamente la filtración, podríamos utilizarla para calcular y medir la velocidad de filtración glomerular. La velocidad de filtración glomerular va a ser, por ejemplo, para la inulina, el flujo urinario por la concentración de inulina en la orina partido por la concentración de inulina en el plasma. Con esta idea en mente, en los pacientes uno suele caracterizar, es decir, estudiar la función renal. Y en el ámbito clínico se considera la función renal como equivalente a la velocidad de filtración glomerular. Claro, porque como ya vimos, el número de nefrones activos determina la velocidad de filtración glomerular. Hay dos sustancias que se miden en el plasma y a veces en la orina y permiten estimar o medir la velocidad de filtración glomerular. Estas sustancias son la creatinina y el nitrógeno ureico. La creatinina, en primer lugar. La creatinina es un producto metabólico que viene del músculo esquelético, es un derivado de la fosfocreatina. La depuración del plasma de creatinina, también llamado clearance de creatinina, es un índice clínico de la velocidad de filtración glomerular. El clearance de creatinina es equivalente a la velocidad de filtración glomerular. La creatinina, al igual que la inulina, filtra libremente, prácticamente no es secretada ni reabsorbida, y además, dado que es producida en el músculo esquelético, se encuentra en un sujeto sano en condiciones de equilibrio en una concentración plasmática relativamente constante y que depende del equilibrio entre la producción en el músculo esquelético y la eliminación de la creatinina por la orina. El gráfico en la parte baja de la lámina muestra lo que ocurre con la concentración plasmática de creatinina a medida que una persona va perdiendo la función renal, es decir, a medida que va decayendo la velocidad de filtración glomerular. Podemos ver que cuando la velocidad de filtración glomerular es normal, por ejemplo 100 ml por minuto, la concentración de creatinina en el plasma es baja. Sin embargo, a medida que va decreciendo la velocidad de filtración glomerular, se produce en el tiempo un aumento exponencial de la concentración de creatinina plasmática. Esta idea es muy útil y normalmente en los pacientes uno mide la concentración de creatinina en el plasma y utilizando ecuaciones que son habituales de uso en el laboratorio, que están disponibles para el teléfono celular, para cualquier computador, uno puede estimar la velocidad de filtración glomerular para un determinado paciente. En general, los aumentos en la concentración de creatinina en el plasma son indicadores de pérdida de la función renal. Otra sustancia que también se encuentra en concentraciones relativamente constantes en el plasma es la urea. La urea, como decíamos, es un derivado del metabolismo proteico. La concentración de urea es relativamente constante si uno mantiene una dieta sin grandes cambios en cuanto a soporte proteico y sin grandes cambios en cuanto a la actividad física. En general, tal como muestra el eje de la mano izquierda del gráfico, también se cumple que, dado que la urea se elimina por filtración, los aumentos en la concentración plasmática de la urea son indicadores de una pérdida de la velocidad de filtración glomerular. En los pacientes, este examen se denomina B larga UN por su sigla en inglés, Blood Urea Nitrogen.